Padre, te damos las gracias, Señor, mi Dios, porque tú eres el hacedor de maravillas. Gracias, Señor, porque te plujo, Dios mío, mostrar tu presencia, Señor, en medio de la alabanza y la adoración en esta noche, Dios. Estamos agradecidos, Señor, por el privilegio de ser llamado tu pueblo, de ser tus escogidos, Señor, por el privilegio de poder exponernos a tu palabra, de escudriñar las escrituras y saber, Señor, aquellas cosas que tú nos has dejado ahí plasmadas para nuestro crecimiento, para nuestro andar por esta tierra. Por eso en el poderoso nombre de Cristo, Señor, yo oro para que esta palabra, Dios mío, al salir de mi boca, Señor, llegue al corazón de mis hermanos y puedan recibirla, entenderla, digerirla. Y al salir de aquí, Señor, mi Dios, salgan con la determinación de ponerla por obra. Porque para eso es tu palabra, Señor. Es como cuando nos paramos frente a un espejo y podemos ver aquellas cosas que están mal en nosotros. Señor, que a través de ella, Padre, seamos alumbrados a lo más profundo de nuestra alma y enfocados, Dios mío, en aquellas cosas que nos faltan, Señor, para llegar a parecernos a ti. Yo te lo pido, Dios del cielo, en el poderoso nombre de Cristo. Yo vengo atando toda distracción en el nombre poderoso de Jesús. Yo oro, Señor, para que todo corazón dividido en esta noche, Señor, se unifique por tu palabra, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hace unos días, unas semanas, que hemos estado estudiando aquellas cosas que tenemos que sacar de nuestro corazón, porque son cosas que nos contaminan, porque son cosas que dañan nuestro caminar en Dios. Hemos visto que del corazón salen todas las cosas malas, cosas que ni siquiera nosotros podemos imaginarnos. De repente, en un instante, salen de nuestro corazón. Y hemos estado estudiando cosas que tienen que salir de él, la manera en que también tenemos que lograr que esas cosas dejen de estar en ese corazón que tenemos, que es perverso, que es malo. Pero hoy vamos a compartir una palabra también relacionada con el corazón, pero un poquito diferente. Diferente en el sentido de que ahora vamos a ver cuáles son esas actitudes que deben salir de nuestro corazón para nosotros entender y saber que estamos caminando conforme al deseo de Dios y que esos hechos nuestros, esas palabras nuestras, esas actitudes nuestras están agradando el corazón de Dios. Y para conocer estas actitudes es imposible sin estudiar la vida de un hombre de quien Dios dijo que tenía un corazón conforme al de él. Y se trata del rey David. Entonces, para nosotros saber realmente cuál es la conducta que agrada a Dios, cuáles son las cosas que salen de nuestro corazón, que son agradables a nuestro Dios, tenemos que ir a la raíz, ir a la fuente de aquel que realmente tuvo un corazón conforme al de Dios. Particularmente yo, me imagino que ustedes también, quisieran oír de la boca de Dios: hija mía, tienes un corazón conforme al mío. Eso yo lo persigo y sé que ustedes también. Porque ¿de qué vale la vida si la vivimos agradando nuestro propio yo y no agradando a aquel que nos creó y a quien volveremos un día? Para empezar este estudio, que lo vamos a dividir en dos partes porque es un poco largo, vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 17. Y vamos a leer a partir del verso 25, porque ahí vamos a ver cómo empieza a salir a la luz la realidad interna de este personaje bíblico llamado David. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?
32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. 35. Salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Aquí vemos varios puntos que tenemos que analizar. Gracias, doña Mayor. Varios puntos que tenemos que analizar que salen del corazón de David, el hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Y lo primero que vemos aquí es que David ni le temía al león ni le temía al oso. ¿Por qué? Porque David tenía un corazón confiado en su Señor. Al único que David le temía era al Señor. David no le temía a ningún obstáculo que se pusiera delante de él. Por más bravo, por más gigante que fuese, no le temía, porque su corazón estaba unido al corazón de Dios. Y él sabía quién era en Dios. Fíjense que cuando le quisieron poner la armadura de Saúl, él tuvo que quitársela y decir: yo no puedo con esto. ¿Por qué? Porque él tenía su identidad muy bien definida y él sabía que él en Dios podía vencer todo gigante. Entonces nos damos cuenta aquí que aquel que tiene el corazón conforme a Dios solo le teme a Dios y no le teme ni al hombre, ni a los obstáculos, ni a nada que se le ponga por delante, por más grande que sea. David veía siempre los obstáculos por debajo de Dios. Nunca vio un obstáculo grande, ni el león, ni el oso, ni el gigante. Nada era nada. Pero él no confiaba en él. Él tenía puesta su confianza en el Señor, en Jehová de los ejércitos, el jefe de los escuadrones celestiales, como él mismo declaró. Entonces, por esa confianza puesta en el Señor, él no temía nada. Ahora, a Dios sí le temía. Entonces, es una enseñanza para nuestras vidas. No importa, amados, el obstáculo que se nos ponga por delante. Nosotros tenemos que saber que lo vamos a vencer en Dios. Solo a Dios vamos a temerle y vamos a tener nuestra confianza puesta en Él. ¿Qué significa tener nuestra confianza puesta en Él? Saber, tener la seguridad absoluta e inquebrantable que Él va a destruir al gigante que se nos pare por el frente. Eso es un ingrediente para tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y en todo el estudio yo quiero que no nos distraigamos y que siempre estemos pensando que estamos estudiando las características para tener un corazón conforme al de Dios, que fueron las características del corazón de David, de quien el mismo Dios dijo que era conforme a su corazón. Otro punto que sale a relucir aquí es que David sabía que su Dios estaba vivo. Él estaba seguro que su Dios lo escuchaba, que su Dios veía el Jehová Roy lo que le estaba pasando, y él sabía que su Dios se iba a levantar por vía de consecuencia a defenderlo. Su dependencia de Dios, como veremos también más adelante, era tan grande y tan fuerte que David sabía que su Dios veía, escuchaba y se movía a resolverle su problema. ¿Por qué? Porque era un Dios que estaba vivo. Y nosotros, como pueblo de Dios de este tiempo, tenemos también que estar seguros que nuestro Dios vive, porque Jesucristo se levantó de la tumba. En vano fuera nuestro evangelio si nosotros no camináramos creyendo que Jesucristo está delante del Padre, intercediendo por nosotros de día y de noche,
para presentarle al Padre todo lo que nosotros le presentamos a Él, porque Jesucristo vive. Y hace un segundito lo estábamos cantando. Por eso es que tenemos que hacerlo con el entendimiento cuando cantamos, saber que Él vive. David tenía fe en Dios. David no tenía fe en su fe, porque en este tiempo se tiene mucha fe en la fe propia. David tenía fe en su Dios. Su confianza estaba puesta en Dios. Él no sabía que iba a vencer el obstáculo porque él tenía fe. No. Él sabía que él iba a vencer porque su Dios, en quien él confiaba y a quien él le creía, se iba a levantar a destruir a sus enemigos. Eso es tener fe. Creer que tu Dios se levanta a eliminar, a destruir a tus enemigos. Ya hemos visto dos características que tenía el corazón del rey David. Vamos a ir ahora a 1 de Samuel 18 y vamos a ver aquí lo que puede salir de un corazón cuando los celos, la envidia, el temor lo arropan. 16. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. ¿No le falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Vamos a analizar varios puntos de esta escena. Lo primero que vemos es que Saúl ofrece a su hija mayor, Merab, a la persona que matara al gigante. David mata al gigante y por lo tanto la hija mayor de Saúl le correspondía a él. Pero David no se mostró en ningún momento interesado y desesperado por tener la hija de Saúl, sino que le dio larga. Lo que nos muestra que David no tenía ningún interés por obtener una posición social, porque qué cómodo hubiese sido para él conseguir el favor de Saúl casándose con su hija. Ya iba a ser el nuero del rey. Sin embargo, él para nada. Entonces vemos que en su corazón no había ese interés de escalar posiciones. Lo segundo que vemos es la forma en que David ante la crisis se refugia en una ciudad donde vivían los sacerdotes. Él va y ante la persecución de Saúl, que empezó a ser a partir de este momento implacable para él, Saúl se llenó de celos, se llenó de envidia y persiguió a David. Y lo persiguió hasta para matarlo. O sea, el homicidio, o sea, él se perdió la perspectiva. Y eso puede hacer un corazón lleno de celos, lleno de envidias y de temores. Es capaz de hacer cualquier cosa en contra de una persona. Entonces David tuvo que salir, que refugiarse, que esconderse. Y llegó a la ciudad de los sacerdotes. Y ahí ve a Ahimelech, uno de los sacerdotes. Y esto nos deja un mensaje. Y es que David, cuando quiere defenderse, cuando sale huyendo, cuando de repente no sabe qué hacer, se refugia en medio de las personas de Dios. Él no busca otra salida, sino que ir a la ciudad de los sacerdotes y allí encontrar un tiempito de reposo, de sentirse cuidado, de sentirse refugiado. Primera de Samuel 22:1 luego nos dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. En la cueva de Adulam
ahí David se tuvo que reunir con todos los afligidos, con los endeudados, con los que tenían problemas emocionales. Bueno, ahí había una serie de personas, todos llenos de problemas. Y ahí tuvo David que esconderse del rey Saúl, al punto que él tuvo que ir huyendo donde el rey de Moab a pedirle que por favor guardara y protegiera a sus padres. Ya los hermanos de él también estaban en la cueva junto con David. Entonces, ante este cuadro terrible, vamos a remontarnos a David, huyendo, sus padres en peligro, no tenía dónde ir, no tenía qué hacer. Entonces, en una cueva lleno de personas con problemas, como si él no tuviera problemas. A él le bastaba estar siendo perseguido por Saúl, pero por encima tenía que estar lidiando con estas personas que no se sabía cuál era el peor de los problemas que había. Pues en medio de esta tragedia, en medio de este cuadro, David se levanta y escribe el Salmo 142. Vamos a leerlo. Mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. David, ante esta situación, no se desesperó, no se amargó, no se puso histérico. No. ¿Qué hizo él? Derramar su corazón delante del Señor. Y por eso David pudo conservarse sano. Por eso el corazón de David pudo conservarse limpio. Este hombre que no ha hecho nada, este hombre que no tiene ninguna culpa de nada, perseguido, andaba como una persona sin rumbo de aquí para allá, como un fugitivo, escondiéndose del rey, porque estaba a punto de matarlo en cualquier momento, enfrentando situaciones de otras personas. Me imagino que en esa cueva tuvo que ser consejero, tuvo que ser fortaleza para muchos de los desesperados que estaban con él ahí adentro. Y sin embargo, este hombre nunca endureció su corazón, nunca registra las escrituras ni una expresión de amargura, sino que por el contrario, se postró a los pies del Señor y le externó su queja a él y le externó su preocupación, todo lo que sentía, es decir, le derramó su corazón a él. El Salmo 62:8 dice: esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. David sabía muy bien cómo derramar su corazón delante de Dios. Ante la circunstancia difícil, él vaciaba su corazón en la presencia de Dios. Él sabía que Dios era su refugio. Mientras peor estaba la situación, era mayor la intimidad de David con su Señor. Era mayor la facilidad con que él le derramaba su corazón al Señor. David definitivamente puso su confianza en él. Y vamos a detallarlo. En el verso 3, este Salmo 142 expresa: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Es decir, mi espíritu estaba angustiado dentro de mí, pero tú sabías por dónde yo iba a tener que caminar. Tú sabías qué era lo que a mí venía, lo que venía por delante de mí. David anhelaba estar en la presencia de Dios. El verso 4, que este verso a mí me dice: mira a mi derecha y ve, nadie me tiende la mano. O sea, David le está diciendo al Señor: mira a mi derecha, ¿quién está para ayudarme? No hay nadie para ayudarme. Yo estoy solo, yo me he quedado solo. Yo solamente cuento contigo. Tú eres el único que puede ayudarme. Amados,
Y cuando Dios sabe que nosotros creemos que Él es el único que puede ayudarnos, Dios se levanta y obra a nuestro favor. Porque el Señor sabe que nosotros estamos confiando únicamente en Él y que solamente esperamos de Él la ayuda. David confesó su necesidad apremiante, es decir, fue delante de Dios y le dijo lo que él necesitaba, le dijo lo que a él le estaba pasando. Dice el verso 6, atiende a mi clamor porque me siento muy débil. Ay, señores, imagínense en esto. O sea, este hombre, el fuerte David, el que mató al oso, el que mató al león, el que mató al gigante, ahora está postrado delante de su Dios y le dice, estoy muy débil. Líbrame de mis perseguidores porque son más fuertes que yo. Y nos damos cuenta cómo él no le temió al león, no le temió al oso, no le temió al gigante, pero le temió a Saúl. ¿Por qué? Bueno, de repente, porque él no se esperaba que Saúl actuara de esa forma. Porque él no sabía cuántos enemigos estaban detrás de Saúl. Fue una incertidumbre muy grande que llegó a su vida cuando el rey se levanta en contra de él a perseguirlo para matarlo. Entonces este hombre derrama su corazón de una forma que nos impresiona. Eso es parte de un corazón conforme al corazón de Dios. Derramar nuestro corazón. Si no estamos haciendo esto con Dios, necesitamos empezar a hacerlo para que entonces nuestro corazón empiece a ser transformado a un corazón como el corazón del Señor. Vemos también que en la cueva de Adulam, como ya les dije, estaban los endeudados, estaban los afligidos. Todo este cuadro hizo que David aprendiera humildad. Si había orgullo en el corazón de David en algún momento de su vida, yo estoy segura que en este cuadro en que Dios permitió que él estuviera, la humildad tuvo que levantarse y el orgullo quedar aplastado. Y el Señor usó esta cueva de Adulam para preparar al que iba a ser el rey de Israel, a preparar a aquel que iba a tener un reinado poderoso, fuerte. Porque esto nos da a entender claramente, amados, que el que va a ocupar una posición en Dios no puede tener nada de orgullo. Mientras tenga el orgullo, nada va a pasar con esa vida. El Señor ama y usa a los que han aprendido la humildad. Y la humildad, amados, se aprende en el tiempo difícil, se aprende cuando el Señor te permite atravesar situaciones donde tú tienes que esconder tu cabeza necesariamente, porque las circunstancias están en desfavor. Otra característica que vemos es algo que también impresiona en David. O sea, necesariamente. ¿Qué sucede? Cuando Saúl se entera que David fue a casa de Ahimelech, a la ciudad de los sacerdotes, los manda a buscar. Cuando los manda a buscar junto con sus familias, esposas, hijos, niños, Ahimelech, el sacerdote, le dice, pero es que David no tiene nada en contra de ti. Pues la reacción de Saúl fue matarlos a todos, a los sacerdotes, con sus mujeres y con sus hijos. Cuando David se entera de esto, la reacción natural hubiese sido levantarse en guerra, levantarse en oposición. Y sin embargo, de este hecho nace el Salmo 52. Y vamos a leer del verso 1 al 5. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua como navaja afilada hacia engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. De nuevo,
Saúl ante imagínense el dolor que tuvo que haber sentido, porque humanamente podemos decir que por su culpa mataron esta cantidad de gente, por haberse David escondido en casa de los sacerdotes, en la ciudad de los sacerdotes. Pero vemos que lo primero que hace David es ir a Dios una vez más. Entonces empieza a reconocer la maldad de Saúl, del que había hecho todo este mal a tantas personas. Lo segundo es que él no toma venganza por él mismo, sino que reconoce con sus labios, a través de estas palabras que le expresaba a su Dios, que solamente Dios podía vengarse de este hecho criminal que había acontecido por causa de Saúl. Puso su esperanza únicamente en el Señor, porque él creyó que Dios haría justicia. Él no pidió como aquel que pide, como muchas veces uno ora, creyendo que no va a pasar nada. No, David siempre estaba seguro de que su Dios lo escuchaba. Y aquí él declaró que Dios haría justicia. Y también recordó que Dios es bueno. Él reconoció la bondad de Dios y esto a mí me ministró mucho, porque hay que ver el hecho cruento que acababa de suceder, injusto. Y David en medio de esto recordó la bondad de Dios. Y nosotros, sobre todo en este tiempo, vemos crímenes, violencias, asesinatos, a toda clase de iniquidad está ocurriendo en este tiempo. Nosotros tenemos que orar en contra, pero que nunca se nos olvide la bondad de nuestro Dios. Dios es bueno. No importa lo que esté ocurriendo en nuestras vidas. No importa lo que esté ocurriendo en nuestra nación. No importa lo que ocurre en las naciones del mundo. Dios es bueno. Y eso tiene que sellarse en nuestro corazón. Vemos también en este mismo capítulo 23 cómo David se encuentra con un dilema cuando los filisteos estaban atacando la ciudad israelita de Keila. En ese instante, cuando él se entera, él quiere salir a defender a los israelitas, su pueblo. Pero él se frenó porque él no sabía qué hacer. Él sintió duda en su corazón porque él tenía hombres con él que no podía exponerlos a la muerte. ¿Y qué hizo David? Ante la confusión, buscó a su Señor. Ante la confusión, consultó a Jehová. No tomó decisiones por su impulso. No tomó decisiones en la ira, en la pasión del momento, al saber que esta nación enemiga estaba atacando a la ciudad de Israel. No, se detuvo y consultó al Señor. Vemos que dice, y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Y todavía él recibe esa palabra y vuelve y le consulta a Dios, pero no porque no haya creído lo que Dios le dijo, para nada incredulidad en él, sino para estar seguro que ciertamente Dios lo mandaba a ir y defender al pueblo. Y esto por la responsabilidad tan grande que ameritaba para David este hecho. Esto es algo que tenemos nosotros que aprenderlo si queremos tener un corazón conforme al de Dios. Consultemos a Dios, amados. No nos dejemos llevar del impulso. Llega la situación difícil, llega el problema que interrumpe la paz de nuestras vidas. No nos desesperemos en tomar medidas rápidas, en tomar medidas en cuanto a nuestra lógica, en cuanto a nuestra humanidad. No. El proceso es detenerse y luego consultar a Dios y esperar, escuchar la voz de Dios para entonces saber cómo movernos. Y eso tenemos que hacerlo en toda área, hasta en nuestra cotidianidad, en las decisiones que tenemos que estar tomando día a día. Vamos a consultar a Dios y vamos a ver lo diferente que van a ser los resultados para nosotros. Vemos también que David llama a Dios por sus nombres. Wow. David conocía los nombres de Dios. ¿Qué significa que David conocía los nombres de Dios? Ya nosotros todos sabemos, porque duramos
2 o 3 meses estudiando los nombres de Dios. Sabemos que conocer el nombre de Dios es conocer la naturaleza de Dios, es conocer el carácter de Dios. Entonces, como David conocía el carácter de Dios porque conocía su nombre, entonces ante cada situación él llamaba al Dios que él necesitaba que se manifestara ante esa situación, a su Dios con la característica necesaria para la situación que estaba viviendo. Vemos que luego Saúl se vuelve a enterar del paradero de David. Y en el Salmo 54, David va otra vez al Señor y le dice: oh Dios, sálvame por tu nombre. Sálvame por tu nombre. Le está diciendo: sálvame. ¿Por qué? Porque tú eres el que tienes el poder para salvarme. Porque tú eres el Sabaoth. Porque tú eres el jefe de los escuadrones celestiales. Porque tú eres el que te puedes levantar a salvar mi vida y defenderme del enemigo. Por tu nombre. Él sabía todo lo que estaba escondido en el nombre de Dios y lo declaraba y lo proclamaba. Ese es un corazón conforme al de Dios. Definitivamente Dios era el Dios de David. El Salmo 62, versos 6 y 7, dice: Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, mi roca fuerte. Cuando nosotros usamos el pronombre mi, ¿qué estamos diciendo? Que eso es mío. Entonces, para David, Dios era su Dios. ¿Es Dios tu Dios? Cuando yo digo, Él es mi refugio, Él es mi fortaleza, Él es mi escudo. ¿Qué yo estoy diciendo? Ay, Dios mío, es mío. O sea que si yo necesito esconderme, Él me va a esconder. Si yo necesito que me defienda, Él me va a defender. Si yo necesito estar en su amparo, sus alas me van a arropar. Porque Él es mi Dios. David sabía que Él era su Dios. Amados, intimidad con nuestro Dios. David también sabía cómo ofrecerle sacrificio voluntario a su Dios. Deuteronomio 16:10 habla de cómo nosotros tenemos que ofrecer ese sacrificio voluntario. Dice, tenía que ser según Jehová te hubiere bendecido. Oigan esto, qué incoherencia, ¿verdad? Perseguido, abrumado, cueva de Adulam, y ofrece sacrificio voluntario, sacrificio que se ofrece conforme tú hayas sido bendecido. Y David se postraba a ofrecerle sacrificio a su Dios, alabando a su Dios, refugiándose en su Dios, honrando a su Dios, no importa que estuviese en el más terrible de los momentos. David también sabía cómo honrar a la autoridad. Y lo vemos en 1 Samuel 24:6. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David y sus hombres estaban en una cueva, y en ese instante llega Saúl con sus hombres que entraban a descansar. Todo el escenario estaba dado para que en ese instante David exterminara a Saúl. Y sin embargo, aunque llegó a cortar algo de su manto, pero inmediatamente se arrepintió, en el instante se arrepintió de lo que había hecho. Y tampoco se dejó llevar, porque los hombres de David lo incitaban a que terminara con Saúl y que lo matara. Y sin embargo, imposible para él hacerlo. Se determinó y dijo no. ¿Qué nos muestra esta escena? Primero,
que David obedecía a Dios antes que a los hombres. Porque lo lógico era que se dejara llevar de los que lo agitaban para que matara a Saúl. Lo segundo que vemos también en esta porción es cómo él se arrepintió de inmediato, porque aunque llegó, como les digo, a cortar un poco del manto, inmediatamente se arrepintió de lo que hizo y dijo: no, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Vemos cómo él tuvo dominio propio, mis hermanos, porque hay que tener mucho dominio propio para encontrarse con Saúl, su perseguidor, frente a frente, y no terminar con esto, y más en aquel tiempo. Vemos cómo David honraba tanto a Dios, que para él era más importante obedecer a Dios que vengarse de aquel que quería su mal. El concepto que tenía David de la honra a Dios, de la obediencia a Dios, del respeto a la palabra de Dios, era demasiado alto, demasiado firme en su corazón. Y eso le dio la capacidad de mantenerse con el dominio propio, con la templanza, para no cometer un acto que, aunque su carne hubiese sido satisfecha a través de él, pero entonces su corazón hubiese estado dañado delante de Dios, hubiese separado su relación, roto su relación con Dios, si él lo hubiera hecho. O sea, para él fue más importante honrar a Dios que vengarse. Vamos a ver otra escena en 1 Samuel 25-29, que también nos va a mostrar un poco del corazón de David. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor está ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Vemos aquí en esta escena cómo David tenía un corazón totalmente perdonador. Estaban en tiempo de cosecha y David manda a sus hombres donde Nabal, un hombre que tenía mucha tierra, un hombre rico, potentado, pero así como era de rico, era de malvado. Y los manda a pedir ayuda, a pedir provisión. Y el hombre no solamente que no le da la provisión y hace que ellos vuelvan con las manos vacías, sino que además insultó a David y todo. Uno de los criados le dice a su esposa Abigail: ya la guerra está armada. Con esto que ha pasado va a haber destrucción. David se va a levantar en contra nuestra. Ve, habla, intercede, ve a hablar con él a lo que tengas que hacer. Entonces Abigail prepara regalos, se acerca donde David. Cuando ella intercede por su esposo, le pide perdón y le dice que por favor no le haga daño, David inmediatamente accede y perdona a Nabal. Y no solamente eso, sino que reconoce lo bien que lo había hecho Abigail en ir, porque había sido instrumento de Dios para evitar que corriera la sangre. Esto es, amados, un corazón conforme al corazón de Dios. En vez de levantarse en orgullo, en ira, por el desprecio que este hombre había hecho a su gente, él inmediatamente, ante la intersección de su esposa Abigail, pues cede y perdona a Nabal y no se produjo ninguna tragedia. Vamos a ver también cómo reacciona David con la muerte de Saúl y Jonatán. Sabemos la amistad que tenía David con Jonatán. Amaba a Jonatán, el hijo de Saúl. Habían hecho pacto de amistad. Y sin embargo, él también, junto con su padre Saúl, sufrió una muerte violenta, vamos a decir. Y entonces David reacciona cuando se entera que esto había ocurrido. Segunda de Samuel 1:11. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de... Segunda de Samuel 1:26 dice:
angustia tengo por ti, hermano Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Wow. Definitivamente David amaba a Jonatán. Cuando vemos este cuadro, nos tenemos que dar cuenta de cómo David tenía un corazón que era un corazón fiel, un corazón que externaba amor, un corazón sincero, un corazón sensible. Y todas estas características salen de esta relación que él tenía con Jonatán. David valoraba la amistad. David no era capaz de traicionar una amistad. Estamos hablando de que él era el hijo de su enemigo, del que lo perseguía para matarlo. Y sin embargo, miren cómo dice, tu amistad me fue dulce. Aquí vemos lo sensible del corazón de este hombre, lo fiel y lo amoroso que era el corazón de David. David también quería hacer las cosas según la voluntad de Dios. Siempre él sabía que si hacía las cosas como Dios decía que había que hacerlas, él iba a obtener la victoria. Porque David no solamente quería llegar al trono, sino que él quería llegar como Dios decía que tenía que llegar. No llegar a su manera, no llegar bajo sus estrategias, sino conforme a la dirección que daba. Dice, mis dedos para la guerra, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Wow. O sea, David sabía que si tenía un pueblo sujeto debajo de él, era porque Dios se lo tenía sujeto. Que no era por él, no era por su esfuerzo ni su capacidad, era porque él estaba obedeciendo a Dios. Y por cuanto él estaba obedeciendo a Dios, por vía de consecuencia, Dios sujetaba el pueblo. David, por cuanto obedecía a Dios, no tenía ninguna duda de que su Dios le daba la victoria en toda ocasión. También vemos, bueno, vamos a concluir por hoy en las características que hemos visto, porque es importante que vayamos poco a poco internalizando y estableciendo en nuestros corazones cuáles son las características que arroja la vida de David, que nos llevan a tener un corazón conforme al de David. Entonces hemos visto que la primera es que él era valiente y arrojado porque solo temía a Dios. Fue lo primero que vimos cuando se enfrentó al gigante. Él era valiente, arrojado, no temía nada, solamente temía a Dios. ¿Estamos siendo nosotros valientes frente a las circunstancias que nos acontecen? ¿Estamos realmente nosotros siendo arrojados para enfrentarlas sin temor porque sabemos que Dios está con nosotros? Vemos en segundo lugar que para David Dios era mayor que cualquier obstáculo. Es Dios para tu vida mayor que cualquier obstáculo. El obstáculo te está abrumando, oprimiendo, deprimiendo, entristeciendo. David sabía que su Dios estaba vivo. David sabía que cuando él abría su boca y clamaba a ese Dios vivo, él lo escuchaba y le respondía. David nunca anheló escalar posiciones, tomar ventajas. David, ante la crisis, se acercó a las personas de Dios. ¿En dónde estás buscando consejo? ¿Estás buscando consejo en personas que tienen el Espíritu Santo? ¿O estás buscando consejo en personas del mundo que no van a saber aconsejarte conforme a lo que Dios piensa? David, ante los terribles momentos de su vida, oraba. Derramaba su corazón delante del Señor. Nosotros la mayoría de las veces agotamos
todo nuestro esfuerzo en hacer muchas cosas y al final, cuando vemos que no podemos hacer nada, entonces oramos. David era todo lo contrario. Lo que nos indica que un corazón conforme al corazón de Dios, lo primero que hace desde que abre sus ojos es orar a aquel Dios vivo que es el único que puede hacer que las cosas marchen bien en su vida. David derramaba su corazón al Señor, diciéndole: me siento triste, me siento débil. Pero él sabía que al Dios a quien él oraba, que vivía, tenía el poder para fortalecerlo. Tenía el poder para llenarlo de gozo y reactivar sus fuerzas. David tenía su confianza puesta en el Señor. David le creía totalmente a Dios y sabía que en Él siempre tendría la victoria. David anhelaba su presencia. David fue el que le dijo: a mi derecha no tengo a nadie. Solo te necesito a ti, solo te anhelo a ti. David dependía de su Dios, no dependía de su ejército, dependía de su Dios. David le confesaba a Dios su necesidad. Todo lo que él necesitaba, todo lo que le preocupaba, todo lo que le angustiaba, toda incertidumbre, todo se lo decía a su Dios. David era humilde, no había en él orgullo, altivez, soberbia, aún siendo rey, amado, buscado, honrado por muchos. Él era humilde. Sabía que la venganza era de Dios y su esperanza solamente estaba puesta en Él. Sabía que Dios era un Dios que hacía justicia. Por lo tanto, no buscaba a Él hacer justicia por su propia fuerza, sino que Él sabía que la venganza era de Jehová. David conocía la bondad de Dios y una y otra vez se acordaba de que Dios es bueno. David, ante la confusión, cuando no sabía qué hacer, no tomaba soluciones por lo que pensaba, por lo que creía, sino que él consultaba a Dios. David llamaba a Dios por sus nombres, porque conocía el carácter de Dios, porque conocía lo que cada nombre de Dios, cuando tú lo proclamas, es capaz de hacer en medio de la circunstancia conforme a la necesidad que tú tengas. Para David, Dios era su Dios. Él tenía una relación tan íntima con Él que había hecho de Dios su Dios. David ofrecía sacrificio voluntario a Dios. Aunque estuviera triste, aunque estuviera lleno de problemas, abría su boca para alabar al Dios vivo. David honraba la autoridad. Y David obedecía a Dios antes que a los hombres. Vamos a ponernos de pies. Yo pienso que esta palabra es un espejo para nuestras vidas. Yo les pido en el nombre de Jesús que piensen en cada una de estas características que vamos viendo y las que hemos visto hoy, que tenía el corazón de David, y nos preguntemos: ¿tiene mi corazón estas características? ¿Realmente soy yo la que estoy consultando a Dios? ¿Soy yo la que estoy derramando mi corazón delante de Dios? ¿La que estoy orando antes de cualquier cosa? Y así tomar cada una de estas características
y poder delante de Dios a través de su Espíritu decirle: Señor, tengo que cambiar en esto, tengo que cambiar en aquello, porque yo quiero tener un corazón conforme al tuyo. Pídeselo a Dios mientras escuchas esta canción, y pídeselo desde tus entrañas, de que Dios sepa, que tu Dios sepa que se lo estás pidiendo con sinceridad, realmente queriendo cambiar lo que tengas que cambiar para empezar a tener un corazón conforme al de Él. Mi fortaleza, tú eres la razón de mi existir. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.